Gila es consultora política, analista de opinión política y también directora ejecutiva de 3.0. Gila, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Julián? Un placer acompañarlos. Bueno, muy bien, un gusto tenerte porque nos ayudas mucho a leer este momento donde surgen muchísimas preguntas, por supuesto. Vamos a hablar más de política y de percepción política. Y me decías algo recién en el corte sumamente interesante. Me decía, bueno, este es un gobierno que ha podido poner en relieve aquellos aciertos que ha tenido y ha podido dejar de lado eventualmente no los errores, sino los desafíos. Sí, efectivamente creo que hay algo de mucha eficiencia en la comunicación que es percibido tanto por adherentes, por opositores, que es que, bueno, el gobierno termina con un acierto, termina con goles, ¿no? Digamos que termina pudiendo exhibir pergaminos, promesas cumplidas, ¿no? Digamos, esta cosa de cumplimiento de contrato electoral, y creo que eso es algo que se lo reconocen incluso los opositores, ¿no? Digamos, por supuesto, empieza a aparecer otras preguntas. ¿A qué costo? Efectivamente hay un reconocimiento de la baja de la inflación, pero la pregunta ahí es ¿a qué costo? En los otros segmentos, en los adherentes, bueno, eso alcanza, yo te diría, para renovar el crédito social. Y yo creo que este año termina, digamos, es un gobierno que termina fortalecido y te diría con renovación de crédito. Si uno tuviese que decir qué es lo más importante que tiene hoy el gobierno o que ha logrado el gobierno, bueno, renovar las esperanzas, renovar la fe, ¿no? O sea, mantener esa idea de expectativa más o menos sostenida en el tiempo. Recién mencionabas que el costo es alto, venimos repasando, bueno, son muchísimos los puntos que se evidencian, ¿no? La situación social, el poder adquisitivo del salario, qué pasa con las jubilaciones, la desigualdad, ¿no? Que ha crecido y no ha disminuido. Digo, todo esto que forma parte de una agenda, desapareció. La gente o quienes apoyan al gobierno consideran que esto no es tan relevante. Bueno, primero partamos de la idea de dos Argentinas. O sea, nivel grieta como nunca antes, o sea, dificultad para la reconciliación, incluso miradas distintas sobre cómo es Argentina, qué es Argentina y qué cabe esperar. Entonces, partimos de esa idea. La dificultad del momento presente es reconocida, yo te diría, casi integralmente. No es que es un fenómeno perceptivo solo de la oposición. También los adherentes a Milei reconocen el momento presente como difícil. De hecho, ahí lo que aparece es esta idea de, bueno, hay que pagar la fiesta, hay que hacer un sacrificio. Vos ves una parte importante de vocación sacrificial, de voluntad sacrificial, ¿no? Que es algo que es, bueno, si las cosas van a estar mejor, o sea, hay confianza en que este sacrificio va a valer la pena. Y creo que eso está en consonancia un poco con el planteo que tiene también el gobierno, ¿no? Que vos fijate que a lo largo de todo este año, en varias ocasiones, cuando el presidente habla, trata de dejar muy claro esta idea de que esta vez va a valer la pena. Esta vez sí, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que es, bueno, el reconocimiento de la dificultad está, por eso te decía, creo que el gran activo tiene que ver con la expectativa, con la fe, con algo del orden de, bueno, de confianza en el que el futuro será distinto. Y yo recién te decía renovación del crédito social, ¿no? Digamos, a mí me parece que hay algo acá importante que es, o sea, hay una idea en general, ahí sí hay en los argentinos en general, de que hay un antes y un después en el gobierno de Milei. No, digamos que se puede marcar una diferencia, que es como muy perceptible, muy obvio esa diferencia entre el antes y el ahora. Y además, digo, por supuesto eso significa cambio, ¿no? Digamos, si hay un reconocimiento de que ese cambio lo hizo en sus propios términos, a su modo, a su manera. Entonces, bueno, creo que esos elementos son los que, bueno, todavía le dan una cuerda, una soga, te diría, hacia el futuro, incluso en el reconocimiento de las dificultades. Me pregunto si en gran medida el gobierno ha aprendido a construir políticamente una estructura para resaltar aquello que le sale bien o eventualmente esto que vos decías, ¿no? Cumplir la promesa electoral y para esconder aquello que, bueno, que nunca anticipó o que en todo caso
podríamos decir que sí, avisó que iba a haber un sacrificio importante, pero creo que muchas de las personas que lo están haciendo en este momento no lo esperaban, ¿no? Incluyo, por supuesto, a los jubilados. Digo, ¿cuál es la ecuación con la cual se manejó? ¿En qué acertó el gobierno? ¿Y dónde lo ves frágil todavía? Mira, el gobierno tiene aciertos comunicacionales impresionantes, ¿no? Digamos, recién hablamos de la expectativa, mantener viva la expectativa, la llama de la expectativa es un acierto, no es magia. Hay algo ahí de generar, de interpelar a ese elector, interpelar a ese ciudadano con precisión, con los elementos que de alguna manera mueven pasiones, crean adhesión. Y en relación con eso, por supuesto, hay otro elemento muy importante, que es que a lo largo, un año en el poder, 25% de su gestión, y ha logrado todavía desmarcarse de la idea de casta, desmarcarse de la idea de la política, seguir sosteniendo un lugar muy antipolítico. También ves el acierto comunicacional en un gobierno que tiene poco presente por ofrecer, pero mucho pasado, ¿no? Digamos, todavía tiene ese activo y mucho futuro. Entonces, yo creo que en esos, viste, poco presente, son dos inmateriales, ¿no? Y esos son fenómenos de aciertos comunicacionales muy importantes. Por supuesto, la baja de la inflación tiene ahí un rol central, absolutamente central, era el principal problema. Hoy está tercero, cuarto. O sea, por supuesto, el corrimiento de ese gran problema económico argentino trae aparejado otros problemas económicos, ¿no? Digamos, lo que estamos viendo es crece la preocupación por las tarifas, crece la preocupación por la pobreza, crece la preocupación por los bajos salarios, crece la preocupación por el desempleo. Todos esos son desafíos por venir. El tema es que por ahora una parte importante de la ciudadanía reconoce el activo de la baja de la inflación, creo que además de la baja de la inflación, recién cuando hablábamos de la construcción de confianza y expectativa, es el fortalecimiento de la figura de Milei, como una figura de liderazgo, como una figura orientada al hacer, ¿no? Digamos, con una capacidad para imponer agenda fenomenal. Claro. Fenomenal, ¿no? Digamos, entonces, yo te diría, hay nuevos problemas económicos por delante, sin lugar a dudas, hay problemas que persisten, sin lugar a dudas, el cepo es un desafío que está ahí latente en lo inmediato, se acerca la escena electoral. Por supuesto, cómo va a ser ese armado en una escena, digamos, donde yo te diría es un gobierno mileicéntrico. La política se ha vuelto mileicéntrica, ¿no? Sí, claro. La política. Pero bueno, para un espacio político como La Libertad Avanza, creo que nadie mejor que Milei interpreta las ideas de Milei. Aunque también creo que también hay recién veía el balcón en la Casa Rosada y pensaba, Adorni, gran vocero. Caputo, por supuesto, una voz también. Bullrich, una voz importante para el gobierno. Los influencers también, otras voces muy importantes para el gobierno. ¿No? ¿Cómo? El propio Sturzenegger también. El propio Sturzenegger. O sea, tenés ahí, Francos también. O sea, es un gobierno que ha sabido construir voces y creo que, eso ayuda a la estructura o a los desafíos de este gobierno, ¿no? ¿Ezequiel? Sí, ¿cómo está, Gila? Y agregaría sobre el balcón, un balcón casi dominado por economistas, ¿no? Incluido el propio presidente. Pero te quería preguntar, Gila, por el año que viene. Ya vimos lo que hizo Milei en este primer año. En el 2025 va a haber elecciones. ¿Te parece que es sostenible este modelo de gobierno, digamos, con caída del consumo, recesión después de haber pulverizado jubilaciones y también castigado fuertemente los salarios y los ingresos de la clase media? ¿O en el 2025 vamos a ver otra fase política y económica del gobierno de Milei? Mira, es año electoral y eso cambia el ciclo. Eso cambia el ciclo. Probablemente veamos otra fase. Creo que hay otra cosa que no dijimos, que tiene que ver con dónde está la adhesión al gobierno de Milei. Y hay un segmento que hace la diferencia, que es el mundo juvenil masculino, pero sobre todo el mundo juvenil. Entonces, nosotros vemos niveles de adhesión por ahí no tan intensos como los que se están viendo a nivel global. Sí. En los segmentos, en los segmentos de gente de edad media, los que están parando la olla, ¿no? Digamos, los que tienen que afrontar una serie de gastos cotidianos, familiares, la mesa.
la mesa cotidiana, ¿no? Entonces, lo que estás viendo ahí es que, bueno, es un gobierno que se valora desigual según segmento y ciertamente va a arrancar, yo creo, una fase distinta. Las fases electorales en general son fases, o los años electorales son años por ahí, digo, si lo logra, sí, más flojos o más, que dan un poco de respiro en lo económico, ¿no? ¿Qué tan importante, Gila, es que la oposición, por lo menos hasta ahora, no ha podido anudar un liderazgo, eventualmente plantear una agenda en contraste con la del gobierno nacional? Vos hablabas recién de la estrategia del gobierno de imponer un tema sobre otro, casi una especie de doctrina de shock, donde no terminás de hablar de una cosa y inmediatamente viene otra, y uno entiende que hay una lógica detrás de todo eso. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, a ver... Recién decíamos un país partido, una parte importante de la oposición la concentra y la lidera Cristina. Y creo que las tensiones que hubo dentro del peronismo en el último tiempo dejaron a Cristina como nuevamente parada como principal líder y ordenadora del espacio, ¿no? Entonces, y es un espacio potente, digamos, que naturalmente empuja una escena muy polarizada. Creo que más difícil es la situación de los segmentos del medio, los sí pero no, los acompaño un poquito sí pero no del todo, sí, no con estas formas. Creo que ahí en esos segmentos, donde podés meter figuras como Schiaretti o podés meter figuras... te diría incluso el propio Macri, ¿no? El PRO. Bueno, tienen la escena un poco más difícil, porque hoy hay dos grandes actores relevantes que están ordenando. Yo te diría, Cristina fue mucho tiempo centro del sistema solar, hoy lo es Milei, y si querés, Milei tiene una luna, tiene un astro todavía con vida propia, que es Cristina. Y creo que alrededor de estas dos grandes figuras se va a desplegar el tablero. Por supuesto, la elección del año que viene van a ser 24 elecciones, ¿no? Pero lo que estamos viendo al mismo tiempo es que a lo largo de todo el país lo que está primando es la vocación de, acompañar o rechazar al gobierno nacional. O sea que en definitiva va a haber una escena plebiscitaria fuerte por un sí o no al gobierno de Milei. Y ahí yo te diría que el peronismo, el universo kirchnerista, el liderazgo de Cristina, tiene, Cristina es una persona hoy con 38, 40 puntos de imagen positiva, para nada despreciable. El peronismo en términos de escena electoral arranca con 35 puntos. Así que yo creo que es una escena muy polarizada, con gran dificultad para los políticos, por ahí sin una identidad... Sí, los de la avenida del medio. Los de la avenida del medio, sí, los de la avenida del medio. Así que eso creo que está hoy ordenando lo que viene. Gila, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. Un placer. Un gusto enorme tenerla. A Gila Bilker, consultora política, también analista de opinión pública. Por supuesto, vamos a seguir analizando este primer año de mandato de Javier Milei. Vamos a ir repasando también las imágenes. El presidente va a hablar en cadena nacional a partir de las 21 horas. Nosotros